El Valle de San Juan de Río Seco y Cambao en Cundinamarca ofrece un turismo cultural y natural con la parroquia de San Juan Bautista, Plaza de Toros La Sanjuanera y casas tradicionales. Cambao destaca por ser el primer puerto fluvial y terrestre con el Puente La Libertad y puertos en el río Magdalena. Se complementa con tours de café, apiturismo, agricultura local y alojamiento rural, fusionando historia y naturaleza en un destino único. El Puente de la Libertad se construyó durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Se inauguró en 1955. Une los departamentos de Cundinamarca y Tolima. Cambao, puerto sobre el río Magdalena, se benefició grandemente con este adelanto ingenieril. Pertenece al territorio de San Juan de Río Seco. Y otra experiencia bien agradable. Se tiene como un tipo de andén, pero en el piso es una reja donde puede uno caminar sobre el río Magdalena y viendo al fondo el río Magdalena. Es una experiencia bien agradable. Si quieres hacer algún comentario o preguntar algo, hazlo en la parte de abajo del video. La Curva del Ángel es un mirador ubicado en San Juan de Río Seco, sobre la vía entre Cambao y Vianí. Es una curva pronunciada que ofrece impresionantes vistas del Valle del río Magdalena. Se encuentra cerca del Pico Alto del Arado y del Alto de la Cruz. Este lugar es famoso por su belleza panorámica y es un punto popular para el turismo y ciclismo, ubicado a unos 100 kilómetros de Bogotá por la vía Vianí-Cambao. San Juan de Río Seco, un rincón mágico lleno de belleza natural y nostalgia histórica. Sus paisajes de cafetales, sus senderos que indican a la aventura y su gastronomía única despiertan los sentidos a sorbos de café. Es el destino perfecto para quienes buscan tranquilidad lejos de las grandes ciudades y desean sumergirse en la autenticidad colombiana. Bienvenidos a la experiencia del apiario en San Juan de Río Seco. Janine, en la experiencia que vamos a tener hoy con las abejas, ¿cuáles son las clases que tiene usted en ese tour? Yo tengo 3 clases. Uno es ser parte de la colmena, que es el que vamos a tener hoy. Vamos a ponernos el traje, mirar la cremallera en la parte de adelante, nos lo subimos y para poder subir nos lo vamos a poner en cinturón. Allá les explico cómo es el cierre completo. Acá iniciamos el recorrido del apiturismo. Vamos a entrar a esta área que es la clínica de las abejas. Esta es una colmena que ha sido rescatada. Mire, ¿sí ven las hormigas? Esta es una colmena rescatada de la semana, ¿sí? No es defensiva, pero pues hay que tener cuidado. Aquí quiero mostrarles cómo las destapamos. Y este es el resultado de un enjambre rescatado. ¿Sí ve que esto de acá arriba está más hinchado? Es lo que ellas hicieron. Todo esto es creado por ellas. Entonces, ahí están en perfecto estado. Tienen hartísimo polen, que son las manchitas amarillas y naranjas que ven. Estos que se ven más gorditos, todos están planitos. Estos gorditos son los zánganos. ¿Sí ven? Pero estas sí van a ser nodrizas y obreras. Mira, estoy mirando el tema de la reina, que esté viva. Mirar que la reina esté viva. Esto es para despegarlas del propóleo, porque ya la pegan durísimo. Mira la reina, ¿la viste? Puntico azul, al lado derecho. Mira, acá. La del puntico azul. Eso para este lado. Quiere decir que a diciembre ya hay miel. Entonces, el plástico las protege del frío y que no les entren las hormigas.
que las hormigas están por encima, pero no adentro. Mira las hormigas con sus huevos. ¿Se las ves? Entonces ese es bueno para eso. Y en la parte de abajo hay chiros envueltos y eso los unto con aceite para que no se les suban tanto. Suben, pero no pueden atacarlas. Y como está grande, pues se cubre. Ese es el proceso. Ellas ayudan a polinizar 5 kilómetros a la redonda, es decir, más de 15 hectáreas a la redonda. Podemos decir que sin abejas no hay cultivo. Sin abejas no hay comida, no hay frutas, no hay café, no hay verduras, hortalizas. Sin abejas no hay cultivos. La experiencia del apiturismo es conocer las abejas y ver que no es una plaga para quemar, sino que es un producto que saca miel, propóleo, apitoxina, jalea real y todo lo que es el polen. ¿Qué es la parte de los productos que nos va a mostrar ahora? ¿Cómo es posible que ustedes desde sus casas nos puedan ayudar a cuidarlas comprando miel pura? Y la miel pura cuesta, porque estas subidas cuestan, cuidarlas cuestan. Entonces el valor de la miel no son 10.000 pesos, porque estos son trabajos de campesinos. Entonces vamos a mirar el proceso, no se van a quitar los trajes hasta que no salgamos de la zona de la receta. Lo que vimos hoy fue cómo en este cuadro habita la colmena, ¿cierto? Cada uno de los personajes, cómo marcamos la reina, cómo utilizamos las herramientas y todos los uniformes para tener una adecuada visita. Aquí vemos el proceso de catación de miel. Con Apisabio, que es la Asociación de Apicultores, vemos las 3 clases de miel. Esta es una miel oscura, dada en los climas cálidos porque son frutales. Esta es una miel más clara, más ámbar, porque es más maderable, entonces van a sentir sabores más maderosos. Y esta es una miel extremadamente clara, casi que cítrica, entonces vamos a sentir esos sabores. Acá también se produce lo que es el polen y la cera y vamos a probar a qué sabe. Aquí esta es un panal para poder desopercular la miel y es quitarle esta cera y que se vea así. Entonces Andrea tiene que hacer de manera suave, ir quitándole así como arrancando de manera que pueda levantarlo. Esto es un cuchillo desoperculador. Este es más fácil. Ven, este es más fácil. Este lo coge uno, lo clava, lo clava y así se desopercula para poder meterla a la centrífuga y extraer la miel por acá. Estos cuadros son cuadros con cera y usted se los come como si fuera un chicle. Y servido a la mesa. Y toda esta experiencia maravillosa con las abejas, la venta de la miel, que ustedes venden la miel, ¿a dónde los contactamos? Al 316-671-2083 o en nuestras redes sociales de Apisabio, en Instagram y en Facebook. Don Jaime, y vamos a salir a un sitio especial que es el Cerro El Tabor, ¿cierto? Sí, señor. Pero vamos a salir de este sitio del Bosteceadero, ¿eso qué es? Es un sitio de reunión social de todos los habitantes del pueblo. Pero usted me dijo del caserío, ¿qué caserío estamos? Estamos en la inspección de policía San Nicolás, que pertenece al municipio de San Juan de Río Seco, y a su vez es la puerta de entrada al eje central del AICA Paraíso de Aves del Tabor y Magdalena, punto más alto, 1737 metros más o menos sobre el nivel del mar, y zona de paso de las águilas que vienen desde el Canadá y van para la Argentina. Julián, estamos aquí en la entrada ya para empezar el cerro. Hay unas recomendaciones específicas, ¿cierto? Las recomendaciones son no dejar basura en el cerro, no recoger material vegetal,
ni animal, respetar a las fincas que hay en el cerro, Los cultivos de los los cultivos de los campesinos, mantener como el silencio en general en la caminata. Entonces vamos a empezar el recorrido con los que venimos, hermano. Vamos a empezar el recorrido. Listo, arranquemos. Don Jaime, aquí este sitio empezando a subir tiene historia, ¿cuál es? Sí, claro, este es el tanque principal colector del acueducto del caserío de San Nicolás, que fue creado más o menos hacia los años 70 del siglo pasado. Surte más o menos a 120 usuarios. En esta parte del recorrido ya entramos como a la parte de los caminos. Sí, nos encontramos en la subida al Cerro del Tabor, al Alto de la Cruz, el punto más alto, más o menos 1537 metros sobre el nivel del mar, y vamos por predios privados. Estamos aquí en el Alto de la Cruz, pero eso tiene una historia muy bonita del pueblo, ¿cierto, Julián? El Alto de la Cruz, más o menos, ¿de qué época? Hace más o menos 130 años fue que hicieron este monumento. Más o menos hace 100 años, un poco más, hubo una gran invernada, llovió mucho en el lugar y hizo mucho frío. En este momento no lo vemos por la niebla porque es un fenómeno recurrente, pero hacia allá tenemos los nevados. Las personas pensaban que a 1700 estábamos a la altura del Nevado del Ruiz, que está más o menos a 4000 metros, lo cual no es cierto, pero las personas pensaban eso. Cuando hubo la invernada, llovió tanto, también cayó granizo. Las personas se asustaron y pensaron que el Cerro del Tabor se iba a convertir en un nevado. Ante el miedo que tuvieron, recurrieron a la autoridad que era la más importante en ese momento, que era el sacerdote. Y el sacerdote, la solución que encontró era poner aquí un monumento a la cruz. Entonces hicieron una peregrinación, subieron una cruz de madera, la instalaron en el lugar y también subieron sal y trajeron esos bultos de sal en esa peregrinación, los esparcieron por el cerro para que la sal derritiera la nieve. Daniela, y en muchos de los puntos en los que estamos tenemos estas placas representativas. ¿Cuáles son las aves que más se ven aquí? Entre las aves encontramos estas dos que son endémicas, una de ellas es la Eufonia del Magdalena y el atrapamoscas apical. Sin embargo, pues se pueden encontrar otras especies como el sirirí, que es muy fácil escucharlo, el toche, turpiales, tángaras. ¿Y en mamíferos? En mamíferos, bueno, 10 especies se han registrado aquí solamente en el Cerro del Tabor. Uno de ellos, que es el que estamos tratando de captar en cámara, que es el perro de monte, es un caño, ¿sí?, de la familia de los perros. Armadillos también encontramos, está el cozumbo, el cuatí, ¿sí? Hay diversidad de mamíferos. ¿Estamos en qué sitio, don Jaime, aquí hasta dónde hemos subido? Lo que llamamos la estación de las antenas, donde se encuentra la antena de Concelo, claro, de comunicaciones, de internet, y quedaba la antigua estación de la desaparecida empresa oficial Telecom. Y hasta aquí sube el turista y también hay avistamiento de Sí, aves. claro, porque es que el paisaje de aquí para allá es súper hermoso. Tenemos al frente los 3 nevados del Tolima, Ruiz, Santa Isabel. Incluso en épocas donde está muy despejado se alcanza a ver el nevado de los Cisnes también. Y además pues toda la visual, todo ese balcón, ese paisaje sobre el río Magdalena, que Eso es es un espectacular. valle, ¿cómo llama eso allá? El Valle del Río Magdalena, el Magdalena Centro, exactamente. Aquí llegamos a este sitio, don Pedro, usted es un habitante de la zona, ¿cierto? ¿En dónde estamos, don Pedro? Estamos en la vereda del Tabor, municipio de Beltrán, sobre la vía San Juan Pulí. ¿Qué podemos decir de la vereda, mi amigo? La vereda es una vereda muy pasiva, muy buena, gente trabajadora. Estamos en buen estado porque hay una paz muy buena. Y es a la que necesitamos. Esa es la que necesitamos. Aquí vivimos, no tenemos plata, pero vivimos como reyes. Y como reyes y atendiendo al Por la turista tranquilidad que hay, sí señor, con mucho gusto los podemos también estar atendiendo. Bienvenidos cuando quieran venir acá a nuestra casita. Y en la vereda El Chorrillo, en San Juan de Río Seco, estamos aquí en la finca, El Arbolito. pero aquí hacer un tour bien diferente y bien especial. ¿Cómo llama este tour? Este es el tour de la pitaya roja, mundialmente conocida como el Dragon Fruit. Aquí somos los productores en Cundinamarca número 1 de la pitaya roja de pulpa roja, la cual nos hace auténticos en toda esta región. Y aquí venimos también algo a la tragadera, ¿sí o no? Sí, venimos a tener un mecato, un fiambre, que es el almuerzo envuelto en hoja de plátano, recordando tiempos ancestrales cuando las esposas le daban su almuerzo a los maridos envuelto en hojas de plátano para que llevaran
al sitio donde iban a trabajar. Entonces vamos a la jartadera primero, mi hermano. Vamos al fiambre. Camine pues. Las principales propiedades de nuestra pitaya roja de pulpa roja están los antioxidantes. Es una salud muy interesante, ayuda mucho al tracto intestinal, ayuda mucho a quienes tienen anemia, pero sobre todo controlar la tensión arterial. Don Enrique, y aquí en este cultivo de la pitaya, ¿qué podemos apreciar? Apreciamos cómo fue el inicio del cultivo de la pitaya, en piedra, como fue originalmente encontrado, y después en tierra, teniendo tutores de cemento y de madera. La pitaya roja se poliniza principalmente de noche, ya que sus flores abren al anochecer y se cierran al amanecer. En su medio natural, los murciélagos son los principales polinizadores, pero para la polinización manual se debe recolectar el polen de una flor, idealmente por la noche o madrugada, con una brocha y aplicarlo en los estigmas de otra flor o en el mismo estigma si es autopolinizable, antes de que se marchite. Y estamos aquí en el cultivo de la pitaya. Es un cultivo tecnificado de pitaya roja, del dragon fruit de pulpa roja. Y por ser de la familia de los cactus, no necesitan agua, pero usted los tiene riegos y... Claro, él es un cactus que si no se le da agua no pasa nada, él no se va a morir, pero nosotros necesitamos que este cactus nos produzca, entonces tenemos que darle comida líquida y mucha agua, porque va a producirnos entre 20, 50 y hasta 100 frutos en cada uno de los puntos. ¿Cada cuánto produce cosecha? Tenemos dos cosechas grandes, una en mayo y otra en octubre, pero intercalado hay dos mitacas que nos dan aproximadamente el 50% de lo que dan en cada cosecha grande. Y dentro de los productos que ofrece usted al turista o a la gente que lo llame, está esto. ¿Cómo llama este? Esto es pitaya deshidratada, es una fruta que reemplaza los snacks para no comer comida chatarra. Podemos consumir esta fruta que es completamente saludable. Y es dulcecita y tostadita, bien sabrosa. Y este pirrín, chivín, ¿cómo se llama? Este pin de pitaya es una bebida ancestral. Y si la gente quiere venir a hacer este tour y aprender de todo esto, porque es que conocer esto, este clima tan sabroso, estas montañas tan espectaculares, ¿dónde lo podemos contactar, don Enrique? Bueno, tenemos dos formas. Pueden estar en Instagram, tenemos santapitaya.com, o se pueden comunicar conmigo al 313-262-4610. En la finca La Esperanza, aquí estamos en Café Casarrubio. Cindy, ¿usted qué le ofrece al turista? Le ofrecemos al turista una ruta del café. Venimos a ver café maragogipe, que es un café casi extinto en nuestro país. Venimos a ver aves, árboles y un montón de naturaleza. Entonces nos vamos para esa ruta. Nos vamos Camine, a esa ruta. Este es un grano maragogipe. Sus características es que es un grano más grande al tradicional y además tiene como este ombliguito al final del grano. Cindy, y algo particular con lo que ustedes hacen es que son solo damas, ¿cierto? En época de cosecha cosechamos mujeres. Mujeres. ¿Y por qué? ¿Que porque tienen ojos claros o por qué la cosa? Las mujeres tenemos más conos y bastones en los ojos, entonces podemos ver mejor la diferencia entre cada color. Y usted me habla que madura de dos colores. Sí, el café madura rojo y amarillo. ¿Qué características tiene este café, Cindy? Porque yo veo una mata alta diferente a las otras caturraras que yo he estado. ¿Qué particularidad? Este grano de café es maragogipe, es el grano más grande de toda la familia del café. Es un café muy suave porque es un arábigo natural, es una mutación natural del típica. ¿Y por qué es café de especialidad? Es un café de especialidad porque no se mezcla con otras fincas, tiene 100% el origen de esta finca. Es un café muy dulce, es un café suave, es un café con unas notas descriptivas a papayuela, a miel de caña, a brevas en almíbar. Llegamos con el café y en esta zona dura unos días en fermentación y posterior lo llevamos a despulpar. Después de despulpado, el café debe ser lavado, lo lavamos y lo llevamos a las camas de secado. Vendemos nuestro café en presentaciones de 340 gramos o 2.5 kilos. También tenemos café en verde para tostadores, baristas o exportadores. Puedes encontrarnos a través de mi número de celular, que es el 319-422-3258, o buscarnos en nuestro Instagram como Café Casarrubio.
en la finca San Luis, vereda Chorrillo, estamos con Laura. Laura, ¿cuáles son los proyectos, estos grandes emprendimientos que tiene usted? Hablemos del intercambio que tiene. Gracias, Jorge. Nosotros recibimos voluntarios de toda parte del mundo a través de una plataforma que se llama WOOF Independence, donde se inscriben y nosotros hacemos una entrevista. Y estamos atrás viendo una edificación en el segundo proyecto que usted tiene. Eso es un ladrillo compactado y yo lo veo con una bonita presentación. Esto es un bloque estructural, nosotros lo conocemos como ladrillo ecológico o bloque de suelo cemento, como la norma lo indica. La NTC 5324 es la que nos respalda y nos indica cuál es la capacidad portante máxima para viviendas de 2 niveles. ¿Qué es lo que produce la finca? Todo es en torno a lo que produce la montaña, pero también hacemos la producción de los bloques acá en el sitio. Y vamos a degustar una rica taza. Les voy a hacer la degustación en un B60, que es un perfil de una taza mucho más limpia. Dentro del voluntariado promovemos el baño seco, que lo que hace es que reemplaza el sistema tradicional del sanitario, reduciendo el consumo del agua y permitiendo generar un abono orgánico al final del compostaje. ¿Cuál es el café que usted promociona aquí? Nosotros que tenemos un café especial de una variedad castillo y amarillo con una tostión media. Esta es una presentación de libra con una molienda gruesa. También tenemos grano entero y molienda fina. ¿Y a dónde la podemos contactar usted acá? Y para lo de los ladrillos y lo del intercambio, porque hay una página web. Pueden escribirme al 311-244-1124 o al correo electrónico casaalma070707@gmail.com. Y no olvides, regálanos un like. Bienvenido, Jorge, a la Cuna del Tabor. Llegamos a la Cuna del Tabor, un alojamiento rural. ¿Qué experiencia tenemos aquí, Andrea? Esta casa es un espacio pensado desde el amor, es para el confort, el descanso, el bienestar de nuestros visitantes. ¿Qué le ofrece usted al turista? El servicio que ofrecemos acá es el alojamiento rural, experiencias gastronómicas, restaurante, alojamiento para familias, parejas, amigos. ¿Tienen una capacidad para cuántas personas? Aproximadamente para 10 personas con todo el confort. Y aquí tiene unas comodidades, uno muy sabroso. Aparte de eso que uno viene y está bien sabroso porque la zona, el clima y ese avistamiento espectacular porque estamos en una zona de aves. ¿Cómo es ese cuento? Es una área de importancia para la conservación de aves. Y en la noche se cantó esos sapos en el lago y eso es como una candela, ¿eso es qué? Tenemos una fogata para que nos reunamos en familia, con amigos, con pareja y pasemos un buen momento. Y tiene conexión lo que es con Cambao, San Juan de Río Seco y hay una serie de actividades que toda la comunidad está como integrada. Sí, Jorge, hemos tratado de desarrollar un proyecto turístico alrededor del municipio en donde tenemos conexión con Cambao, con experiencias turísticas en Cambao, en San Juan de Río Seco con el turismo histórico, con las fincas agroturísticas, ruta de miel, ruta de cacao, ruta de café, ruta de banano, ruta de pitaya roja. Entonces todas las actividades las puedes desarrollar durante el día y venir a alojarte a la Cuna del Tabor. ¿Dónde los contactamos? Nuestras redes sociales en Instagram, @Cuna del Tabor, WhatsApp 321-442-8880. Primera noche aquí en la finca donde nos hospedamos y la verdad aquí lo despiertan a uno son los sonidos de las aves y en esta época de noviembre se viene la bruma y se ve un amanecer muy espectacular. Don Pablo, usted aquí estando en la plaza de mercado, usted fue el alcalde entre el 92 y el 94, una época un poquito crítica aquí en el municipio. ¿Qué nos puede contar de esta plaza de mercado, don Pablo? Esta plaza de mercado la construimos los 3 primeros alcaldes que hubieron en este municipio. Cuénteme usted qué vende aquí en su negocio. Aquí vendo todo, hemos visto la parte como agropecuaria, ¿no? Sí. Para el campo, todo esto de empaques, de manilas. ¿Cuánto lleva trabajando aquí en su negocio, don Pablo? Aquí en este negocio yo llevo, es decir, yo toda mi vida ha sido aquí de San Juan de Río Seco. Sí, señor. Y aquí en este negocio lo tengo después de que dejé la compra de café de la pandemia para acá, que la pandemia fue como en el 2020, sí, algo así. 5 o 6 años. 5 o 6 años, eso llevo con este almacén. ¿Cómo le ha parecido San Juan de Río Seco, usted que es de acá? Magnífico, magnífico, es un pueblo muy
no porque sea mi pueblo, porque soy de aquí, soy bautizado aquí, soy de aquí. Magnífico mi pueblo, gente muy trabajadora, muy honesta, sobre todo el campesino, muy honorable en todos los aspectos. Don José Reyes, usted una persona muy representativa aquí en todo lo que tiene que ver el mercado como informal, ¿cierto? Lo de tiendas. Sí. ¿Cuánto lleva trabajando en tiendas, don José? En tiendas ya 45 años. ¿Y aquí en la plaza de mercado? 28 años. ¿Cómo le ha parecido eso? Todo el surtido de esto es del Pancoger. Sí, señor. Pues espectacular, muy bueno, sí, aquí se le atiende a la gente como se lo merece, se le atiende muy bien. Sí, la gente colabora a comprar. Y allí llega el campesino a llevar su mercado. Ah, sí, señor, más que todo, la herramienta, yo vendo también libras, fundas, todo eso, entonces la gente busca a venir aquí a visitarme. Y el arte no pasa por encima, hermano. ¿Cómo llama este grupo, mi amigo? Los 3 amigos. Presénteme los 3 amigos. ¿Y usted cómo se llama? Soy Jairo Ayala. Jairo Ayala, espero hoy donde el otro señor. Uy, no, que no lo vaya a pisar mi amigo. Tranquilo, no se preocupe. ¿Cómo llama usted, mi amigo? Mi nombre es Manuel Antonio Padilla. Manuel Antonio Padilla. ¿Y usted maneja? Yo soy el vocalista del grupo, pues, y toco maracas y guacharaca. Me llamo Álvaro Bastos, sanjuanero, es pura raza. ¿Y qué hace? ¿Qué instrumento? Toco guitarra marcante, música antioqueña, la que salga. Ah, sí, y los vamos a escuchar. Sí, señor, muchas gracias. Amigo Ricardo, estamos cerca de la plaza de mercado, aquí frente a la capilla San Agustín, que solo la abren en ocasiones especiales, pero hay una fecha muy especial. ¿Cuál es esa? Bueno, el día Viernes Santo, siempre esta capilla se abre para recibir el cuerpo del Jesús muerto, ¿no? Sí. Y el día sábado siguiente, sábado santo, es llevado el féretro, el cuerpo, hasta la iglesia principal, hasta el templo principal de San Juan. Amigo Chucho, ¿y cuál es su posición frente a los toros, mi hermano? Pues la posición mía es acabar con el maltrato animal. Es decir, que si hay una corrida de toros, que la puede haber sin banderillar y sin matar los animalitos. Don Miguel, es un honor poderlo entrevistar. Estamos aquí con las personalidades de San Juan de Río Seco. Gracias, muy amable. Dígame su nombre completo, don Miguel. Miguel Antonio Mogollón Martínez. ¿Y me puede decir su edad? Nacido el 1 de octubre de 1942. Ya cumplí 83 años hace 20 días. Hace un mes ya. Y hay un personaje que se recuerda mucho porque venimos de la plaza La Sanjuanera, ¿cierto? Que se recuerda mucho, Lola Puñales. Lolita Puñales. Lolita Puñales. Cuénteme algo de Lolita Puñales. ¿Usted qué sabe más de Lolita? Eso de Lolita lo saqué en una ocasión. Ah, lo sacó, o sea que usted es Lolita Puñales. Ahí nos reveló el cuento. Saqué eso porque estaba hospitalizado de una cornada que me había pegado un toro. Y cuando tenía una enciclopedia taurina, y le dije yo a la anciana alma bendita, a mi mamá, en tal parte hay un librito de traigo, me puse a leer y a mirar lo que era la vida de Lola Puñales. ¿Quién había sido Lola Puñales? Resulta que Lola Puñales fue una prostituta, borracha, se metió en la plaza de Barcelona, España, borracha, tomando trago, y soltaron un toro y le dijo, padre, se tiró allá al ruedo, y quedó en 4 patas, el toro comenzó a rotarle y hágale. Y ahí nació la tal Lola Puñales. Entonces pues yo saqué el personaje, y el personaje se saca, pues no tanto con la pintura, sino es el personaje. ¿Cuánto tiempo le dio vida a Lolita Puñales? Pues 52 años que andé con ese motivo de plaza en plaza. Yo a Colombia me lo conozco como conocer a mis manos. Recorrí como un tremendo y me pedían mucho en los pueblos, Lolita. Pues el próximo año lo esperamos, le dije listo, pero como lo contrataron no tanto, además subiera la monedita. Estuve en Perú, estuve en el Ecuador y estuve en Venezuela. ¿Con Lolita Puñales? Claro, con el personaje de Lola. Y me preguntaba a la gente cuando ya lo invitaban a un trago, que necesitamos los toreros aquí para que nos acompañen. Y preguntaban a la gente, ¿y Lola dónde entiende? Pero ese Lola tan serio ese señor. Y Lolita es muy sonriente, muy pan de queso, ¿verdad? Que como claro, yo me vestía y una vez le aflojaba el ritmo. Y fue puerca el andado y de todo. Me siento feliz de haber representado a mi pueblo San Juan. Sí, señor. Me siento muy feliz porque la gente pues me respeta, yo respeto a todo el mundo. Eso es lo que le dije yo a una hija. Dije, el día que yo me muera, lo único que les pido es que me echen en el ataúd unas 3 o 4 docenas de cigarrillos. Claro, San Pedro fuma allá y él me va a tirar una colilla a mí. Sí.
La parroquia San Juan Bautista es una de las iglesias más importantes de la región de San Juan de Río Seco. Su hermosa y elegante arquitectura con 2 torres y una fina fachada la convierten en un espacio perfecto para la devoción. Don Salvador, gracias por permitirnos entrar a su casa. Estamos en una de las casas con más tiempo aquí en San Juan de Río Seco, ¿cierto? Pero esta es una de las antiguas, sí, de las primeras, yo creo que fabricadas, ¿no? Sí, señor. San Juan de Río Seco. ¿Y qué negocio funcionó aquí en esta casa? Antes de ser mía, aquí funcionaba hasta un colegio. Aquí tuve un supermercado mayorista, sí, donde yo surtía a todo el pueblo de San Juan, sí, y a sus vecindades, a los municipios cercanos. ¿Más o menos qué tiempo tiene esta casa? De 1839. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí, don Salvador? Yo aquí llevo viviendo aquí 70 años. Entonces, ¿usted cuántos años tiene? Porque usted está entero, mi hermano. Yo tengo 90. Ah, no, hermano. Te va a vivir un montón de tiempo, mi hermano. Que yo lo veo enterito, mijo. Sí, yo cumplí 90 el 24 de diciembre. Sí, señor. Ahí está lúcido y entero, mi señor. Sí. Eso me dice. Pero es que yo hago mucho ejercicio, yo trabajo mucho. ¿Y cómo le ha parecido San Juan de Río Seco? Muy bueno. San Juan para el negocio es una maravilla, para mí ha sido una maravilla. Mayra, ¿estamos aquí en qué negocio frente a la plaza? Estamos en Buani Café, somos una tienda de café de especialidad. ¿Especialidad por qué? Bueno, por muchas razones. Nosotros somos 4ª generación de productores de café. Producimos café bajo sombrío en una zona protegida ambientalmente. Tenemos nuevas variedades distintas, exóticas, y además hacemos procesos diferenciados, cafés lavados, semilavados, naturales. Pero adicionalmente tenemos un café con propósito. Y ahora con don Salvador, su papá, ¿cierto? Que nos mostró la casa, una casa espectacular, y estamos en esa casa que está ese negocio. Pero usted tiene una marca de café, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es esa marca? Buani. ¿Y en qué se diferencia este café que me dice que es un café qué? Es un café de especialidad, es una variedad pacamara, que es un híbrido entre un borbón y un maragogipe. ¿Qué altura y qué tostión? Tostión media, estamos a 1600 metros sobre el nivel del mar, en el Cerro del Tabor. Y si la gente quiere comprar este café, ¿a dónde los contactan? Estamos en Instagram, en @Buani_café, o en el parque principal de San Juan. Estamos en Google Maps también, en Buani Café, y hacemos pedidos pues a todo lado. ¿Y a dónde los pueden llamar? Al 311-208-5647. Richard Triana, un artista de aquí de San Juan. ¿Artista de? Artista plástico. Pero usted me va a hacer la invitación ¿a dónde? A mi galería de arte. Camine, hermano. Vamos ¿A cuánto queda de la plaza? No, estamos muy cerca, a unos 100 metros de la plaza principal. Triana Art Gallery se llama mi espacio. Listo, mi hermano, vámonos para allá a mirar esa mano de obra que tiene usted allá en exposición. Sí, claro. Aquí llegamos al salón, ¿cierto? Sí. ¿Y qué tiene usted aquí en exposición? Bueno, tengo dos secciones, primer piso, segundo piso. Tenemos una variedad de obra, es una retrospectiva de todo lo que ha sido mi vida como artista en estos últimos años. Esta obra está realizada con una técnica que se llama acrílico sobre lienzo. Esta es otra obra que está pintada en óleo sobre madera. Está elaborada con los filtros del aire de un bus de Transmilenio y se expuso en la Biblioteca Virgilio Barco. Fue expuesta en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo en la Bienal Internacional de Arte de Bogotá, en óleo sobre lienzo, y representa la marca de un café local. Richard, ¿y si el turista quiere venir a contemplar este trabajo tan hermoso en esta sala de exposición, en esta galería, cuánto es la entrada? ¿Cuánto se cobra acá? No, la entrada es totalmente libre. Es para toda la sociedad sanjuanera, es una oportunidad de venir a conocer el apreciar el arte. ¿Dónde lo contactan? Me pueden contactar a mi celular 321-226-7816 y por encargo les elaboro la obra que deseen. Nos encontramos en la Granja San Carlos, a 8 minutos del casco urbano de San Juan de Río Seco. Profe Saturia, ¿qué le ofrece usted al turista acá? Les ofrecemos un recorrido por nuestra granja autosostenible. Bien pueda, siga, bienvenidos. Entonces camine y hagamos el recorrido. La lombriz nos está transformando los residuos vegetales en tierra
propia para nuestras plantas. Es un abono de excelente calidad. Ella recibe el alimento después de 3 meses de compostaje. No es cierto que dándole las cáscaras de la cocina, la papita, el plátano, ellas inmediatamente comen eso. No, tiene que ponerse blando, tiene que compostarse. Ellas succionan, no tienen dientes y nos entregan el mejor abono del mundo. Ofrecemos alojamiento para pareja tipo container con vista 360 grados. Y para pescar su propio almuerzo tenemos la pesca deportiva. Profesora Saturia, y para pasar un día tan maravilloso como el de hoy, poder disfrutar de todos estos tours que usted ofrece acá, ¿a qué teléfono la podemos contactar o a dónde la contactamos? Al 311-769-5195 o a la página www.Granja San Carlos. La historia de Cambao se basa en su ubicación estratégica como cruce vial a orillas del río Magdalena, en los límites entre Cundinamarca y Tolima. Originalmente fue una aldea de pescadores que prosperó gracias al paso de embarcaciones y al comercio. Su importancia como ruta comercial y punto de encuentro para viajar entre destinos como Bogotá, Onde Girardot, así como para el acceso al norte del Tolima y Manizales, ha marcado su desarrollo histórico a lo largo del tiempo. Don Guillermo, estamos aquí frente a su casa. ¿Esta casa cuántos años tiene? Esta casa está desde el siglo XVII. Esto siempre fue una región pacífica como lo es ahora todavía. Sí, eso es pacífico, aquí la gente puede venir porque es bien bonita la zona. Es muy bien, tenemos el río Magdalena, sí, señor. La belleza de ese puente construido en 1953 por el general Rojas Pinilla. Puente La Libertad. Puente de la Libertad. ¿Y qué me cuenta de su casa? Yo la veo altísima, esto es un castillo. Sí, fue una de las primeras casas que hicieron aquí, la hizo mi abuelo por el año 1800. ¿Cómo llama a su abuelo? Luis Trujillo Valdés. Y estamos aquí en lo que es la plaza, ¿cierto? El parque principal. Parque principal es que aquí tenemos la iglesia. Camine, invíteme a su casa y miremos la sala. Camine, vamos, entremos pues. Don Guillermo, su casa tiene una particularidad, las paredes. ¿Cómo fue que hicieron estas paredes? Estas paredes son hechas de barro con molliga de caballo que entraban en una cavidad donde habían guaduas desde el suelo hasta la cumbre, lo que se necesitara de levantarle para construirla. Pero aquí ha llegado a términos de 38 grados en tiempos de verano a 42. Muy alto el calor. Y aquí Cambao todo es cerquita, ya a media cuadra de su casa estamos en el cementerio. ¿Qué particularidad tiene este cementerio, don Guillermo? Este cementerio, la particularidad que tiene es que fue un regalo del terreno hecho por el señor Luis Trujillo Valdés y el señor Guerra, quienes lo dejaron para sepultar a todos los difuntos que salieran de la población de ese pueblo. Y aquí frente a la iglesia, está la iglesia principal, ¿cierto, don Guillermo? Sí, señor, la única que hay. ¿Y cómo católica, es que parroquia San Luis Beltrán. ¿Y quién la construyó? ¿Cómo Se la construyó Luis Trujillo con un señor que le decían la mula. Sí. Trajeron de la hacienda Barrigona la madera para construirla y el barro y la molliga de caballo la sacaban de aquí para hacer como está. Posteriormente la modificaron y le dieron la figura que tiene actualmente. Sí. Ese frontis que tiene está bien bonito. Estamos aquí en Cambao, en el lado del puerto, ¿cierto? ¿Cómo llama este puerto, don Guillermo? Este puerto se llama Puerto de las Barcas de ese entonces porque eran de donde arrimaban las barcas para llevar los carros hacia el Tolima, sí, que queda allá al otro lado del río. ¿Y qué historia tiene esta casa entonces? Esa casa fue la primera casa donde llegaron las Traganíquel y ahí se convirtió en un tomadero de trago, de cerveza, y la visita de todas las personas por venir a bañarse en aquel río y sobre todo allí en el puerto de las Mulas. Y aquí en el patio de la casa de don Jeremías. Don Jeremías, ¿qué es esto aquí, hermano? ¿Qué fue? Antiguamente fue la oficina de barcas
cuando estaban en la construcción del Puente de la Libertad, que empezó en 1940 y terminó en 1954. Para ellos tenemos acá una de las primeras barcas que en ese tiempo se utilizaba para el paso de Cundinamarca al Tolima y del Tolima hacia Cundinamarca. Don Jeremías, y en el paquete que le ofrece usted al turista, yo he visto una casa, esto es muy bonito, hermano. ¿Aquí qué funcionó en esta casa? En esta casa funcionó, exactamente en este sitio, funcionó los motores con los cuales jalaban las barcas del río Magdalena. Ah, ¿tiene la parte de hospedaje? Sí, claro, tenemos la parte de hospedaje, tenemos un paseo en el río Magdalena. ¿Qué es el que vamos a hacer ahora? Sí, correcto. A unos sitios muy estratégicos. Correcto. Y me dice usted que la parte del camping también, ¿cierto? Sí, tenemos camping también, el que desea dormir en camping. ¿Y la tragadera qué? Obviamente que le tenemos el mejor salvido de pescado aquí en Cambao, Cundinamarca. Ah, qué rico. Sí, bienvenidos. Los esperamos muy cordialmente aquí. Y cuénteme, don Jeremías, ¿en qué contacto lo ubica el turista usted acá? ¿Cuál es el teléfono? El teléfono mío es el 311-826-9104 o al correo josetopo@hotmail.es. Bienvenidos a Aventuras Magdalena. Vamos a empezar el recorrido sobre el río Grande de la Magdalena, sobre Cambao, Cundinamarca. Miren este paraíso tropical para que vengan y disfruten. Tenemos aquí a la izquierda el Peñón del Toro, donde los antiguos pescadores venían a dejarle su ofrenda de tabacos al Muán. Y en el tour también tenemos pesca deportiva. Llegó la hora de almuerzo, mi hermano, ¿y qué vamos a poder degustar aquí de la gastronomía de Cambao? ¿A qué nos va a invitar hoy, don Jeremías? Nosotros vamos a disfrutar de un delicioso bio de bagre hecho aquí en la ribera del río Magdalena. Diferentes comidas típicas de la región. En el tour que tenemos está incluido, ¿cierto? Sí, claro, Jorge, claro que sí. Por aquí los esperamos muy cordialmente para tener el gusto de atenderlos. Y dentro de la artesanía aquí en Cambao estamos con doña María Esnita Borda. ¿Qué es lo que realiza usted y con qué material, doña María Esnita? Acá en estos momentos estamos realizando la imitación de la caña de pescar con hoja de palma de coco. Amigo Luis Bravo, y otro sitio bonito aquí en Cambao. Estamos en el puerto de Las Mudas. Sí, ¿No hablaban nada? No, nada. ¿Y ellas qué eran de ustedes? Una, pues la madre de mi papá. Sí. Y la otra, la abuela. Sí. Entonces ellas eran muditas y se conocía porque ellas bajaban al río cuando eso se lavaba en piedra, ¿no? Sí. Pero usted ahora, ¿qué tiene aquí? Tengo un estaderito turístico, humilde. ¿Y qué le vende usted al turista aquí, mi amigo? Bueno, aquí le hacemos sancochitos, platos típicos de la región. Es un puerto para bañistas, exclusivo. Cuando el río está bien mermado, eso es lo último en Guaracha, bañarse uno en el río Magdalena. Venirse uno a batir aquí en el puerto de Las Mudas. Y a la salidita, a la cervecita, que la gaseosita. Y buena sí, música. Sí, sí. Y aquí mantiene abierto. Sí, sí, disponible las 24 horas, pero entonces se abre viernes, sábado y domingo.